y vamos a comenzar. Muy bien, el tema 3 que nos toca avanzar, vamos a tocar el tema de la codificación y la ley. ¿Cuál es la etimología y concepto de lo que es el código? El código viene del latín codex, que significa una colección sistemática de leyes de un estado relativas a una misma materia. Antiguamente el código se lo relacionaba con la colección de constituciones en el derecho romano, constituciones gregorianas, hermogenianas, justinianas, teodosianas. A eso se refiere el código, a la colección sistemática de leyes de un estado. ¿Por qué decimos que es una colección, sistemática? Porque involucra leyes de la misma especie. Estas pueden ser sustantivas, donde hacen relación a los derechos, manifiestan los derechos de las personas, y adjetivas también por relacionarse a poner en práctica esa declaración de los derechos que realizan las leyes sustantivas. Decimos que el código es orgánico porque de las diferentes partes que se componen, por ejemplo, los títulos, los capítulos, las secciones, las subsecciones, los artículos, los parágrafos, los incisos, todos tienen una dependencia armónica y es completo porque todas las disposiciones que tenemos en el código se refieren a una misma materia. ¿Qué es la codificación y qué es la recopilación? La codificación es formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático. Se refiere a una sola ley, a codificar, a formar un cuerpo de leyes referido a esa materia. En cambio, la recopilación es el ordenamiento legislativo, es poner en un libro leyes, disposiciones que pueden ordenarse de acuerdo al tiempo de promulgación, de acuerdo a la materia, y se refiere a varias leyes, no solamente a una, como en el tema de la codificación. Existen dos causas fundamentales para la codificación, que es convertir toda la pluralidad legislativa de un país en un cuerpo legal y convertir ese derecho consuetudinario, ese derecho no escrito, en un derecho positivo, en un derecho escrito. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de la codificación? La ventaja de codificar una ley es que imprime orden al derecho positivo, establece una norma expresa, proporciona fijeza al derecho en el tiempo, permite mejorar el derecho mismo y facilita también la historiación jurídica, la evolución de las leyes. Las desventajas es que por el transcurso del tiempo el código llega a quedarse viejo, a quedarse inadecuado, que no se adecua a la realidad. Y la desventaja es que impide la evolución jurídica, pues no se puede actualizar en ese momento, no se puede incorporar nuevas leyes en ese momento, sino que se necesita de otro proceso de codificación. A eso se refiere con las desventajas del código. Bueno, también les puedo mencionar que en el año 1814, Thibaut, que era una persona escritora del país de Alemania, pedía que se legisle, que se codifique la legislación alemana. Sin embargo, existía otro escritor que se llamaba Savigny. Se oponía a que la legislación alemana sea codificada, y por esta oposición hubo un retroceso en la codificación de lo que es la legislación alemana, pues Savigny decía que cuando se codificaba una ley, lo que sucedía es que caía como una atmósfera en la población, en la ciudadanía, y impedía que ejercite por sí solo sus acciones, sus costumbres, que daban lugar a que se siga formando el derecho, y por eso se oponía a que haya una codificación. Sin embargo, con el tiempo esta posición de Savigny fue cambiando y se fue abriendo, fue limando asperezas, fue abriéndose más bien a la codificación de la legislación alemana. Eso les puedo hablar sobre un antecedente de las ventajas y desventajas de la codificación. ¿Cuáles son las técnicas que se deben utilizar para codificar una ley? Se debe tomar en cuenta primero la materia. ¿Qué vamos a codificar? Vamos a codificar sobre la materia civil, sobre la materia penal, sobre el derecho, sobre la materia laboral, sobre la materia comercial. ¿Qué vamos a codificar? ¿Cuál va a ser el plan que vamos a utilizar?
no podemos irnos directamente a estudiar la sucesión sin antes no haber hablado de lo que son las personas, de los bienes que éstas tienen. Es decir, el plan se refiere al orden que debe seguir. Siguiendo con el ejemplo que les puse de estas dos personas escritoras, una que se oponía a la codificación de la legislación alemana y otra que apoyaba. En este caso, el que se oponía, que era Savigny, desarrolló un plan de cómo se debería codificar y estableció un orden que debe tomarse en cuenta. Este decía que, y que es este plan el aceptado modernamente, decía que primero debería venir la parte general. Luego tendría que hablarse del derecho de las cosas, posteriormente de las obligaciones, del derecho de familia y posteriormente de las sucesiones. Ese orden establecía Savigny como el plan que se debería seguir para la codificación y este plan se lo utiliza modernamente. Sobre el lenguaje, ¿qué tipo de lenguaje vamos a utilizar para codificar? ¿Vamos a utilizar un lenguaje técnico, un lenguaje más adecuado, entendible? ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar? A eso se refiere con las técnicas que debemos tomar en cuenta al momento de realizar la codificación de un código. Vamos a proceder a lo que es la ley. ¿Qué es la ley? La ley viene de su origen latino lex y los tratadistas señalan que lex proviene de otras palabras latinas, ¿no? Por ejemplo, ligare, que se entiende como ligar, como atar, como constreñir voluntades. Por eso es que la ley es coercitiva. También dicen los tratadistas que lex viene de legere, que significa leer, porque las leyes se leían al pueblo para que todos la conocieran. También dicen los tratadistas que viene de legare, legar, dar. La ley da derechos y obligaciones a las personas. De eligere, elegir. El legislador elige una conducta, elige cómo va a normar, cómo va a arreglar una conducta, elige la forma más conveniente de cómo normar una conducta y transformarla, convertirla en una norma jurídica. El derecho toma la palabra ley en dos acepciones. La ley en sentido amplio o latu sensu se refiere al derecho, a la norma jurídica en general. Aquí están las normas, las reglas de comportamiento. Estas no son obligatorias, su cumplimiento es optativo. En el caso del sentido estricto se refiere a la norma obligatoria, a la que proviene del órgano legislativo, a la que es promulgada por el órgano ejecutivo. Se refiere a esa ley que va a ser sancionada si realizamos un comportamiento inadecuado. Por ejemplo, entrar por la fuerza sin ser invitado a un domicilio. Estamos cometiendo un delito de allanamiento que tendrá su sanción. Conducir en estado de ebriedad. Si cometemos un accidente, si nos encuentran, provocamos un homicidio, tendrá su sanción. Entonces existen normas en sentido restringido, stricto sensu, que son obligatorias, y normas en sentido amplio, que no son obligatorias, son de cumplimiento optativo, sin embargo son reglas de conducta. Por ejemplo, un ejemplo del sentido amplio latu sensu, es decir, si nosotros tenemos un problema, podemos solucionarlo dialogando. Si tenemos abuelos, tenemos la obligación de visitarlos. No robar, eso nos enseñan en la convivencia de la sociedad, nos enseñan los padres, ¿no? Y es necesario cumplir estas reglas de comportamiento también, pero no son obligatorias. Las etapas de la formación de la ley. ¿Cómo se forma una ley? Bueno, una ley, para que se forma, para que haya un proyecto de ley, puede ser que un ciudadano, que los asambleístas, que las entidades autónomas, territoriales, cualquier organización puede presentar una iniciativa legislativa. Esta iniciativa legislativa será presentada por un asambleísta, sea en la Cámara de Senadores o en las cámaras de diputados. Una vez presentada esta iniciativa legislativa, se creará una comisión para que sea analizada y sea aprobada inicialmente. Posteriormente, esta comisión hará un informe a la Cámara de origen informando sobre esta ley. Estos comenzarán a discutir en grande y en detalle esa ley. Podrá ser aprobada esta iniciativa legislativa, este proyecto de ley, y pasará a la Cámara Revisora. Esta Cámara Revisora podrá también aprobarla. Una vez aprobada la misma, o en caso de ser observada,
tendrá que remitir esas observaciones a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen, si está de acuerdo con esas observaciones, harán la respectiva modificación a esta iniciativa legislativa y pasará aprobada y sancionada y pasará al órgano ejecutivo, donde será la presidenta o el presidente quien tendrá el deber de promulgar o vetar esta iniciativa legislativa. Allí puede ser que la presidenta o el presidente tenga observaciones a esta iniciativa legislativa, la cual tendrá que ser puesta en conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de 10 días. Si existe una observación a esta ley, se devolverá esta iniciativa legislativa para que la misma sea modificada. La Asamblea Legislativa Plurinacional, viendo coherentes esas observaciones que ha hecho el presidente o la presidenta, las modificará y las volverá a remitir para que sea esta quien promulgue esta iniciativa legislativa, haciendo las observaciones, corrigiendo las observaciones correspondientes. Pero puede ser que la Asamblea Legislativa Plurinacional no concuerde con las observaciones realizadas con él o la Presidenta de la República. Entonces será la Presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional quien promulgará, ojo con esto, quién va a promulgar en caso de que la presidenta o el presidente no esté de acuerdo con promulgar esa iniciativa legislativa, será la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No puede ser el presidente de la Cámara de Diputados solamente o el presidente de la Cámara de Senadores, será la presidenta de toda la Asamblea. Y quienes conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional son las dos cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, siguiendo, una vez que tiene en su poder la iniciativa legislativa o el proyecto de ley, la presidenta o el presidente promulgará, le dará validez a esta ley promulgándola. Posteriormente de la promulgación, ordenará la publicación de la misma a través de la Gaceta Judicial y la ley entrará en vigencia desde el momento de su publicación. Sus características esenciales de la ley. La ley como norma general, abstracta, no se dirige a nadie en particular individualmente, rige a todos los habitantes del país, en el interior del país y en sus fronteras también en virtud del principio de territorialidad. ¿Cuáles son las características? Que es obligatoria, tiene fuerza coercitiva, si no cumples te van a hacer cumplir a la fuerza porque te impondrán una sanción, pena privativa de libertad, una multa. Por eso dice que la ley tiene como característica la coercitividad. La igualdad, todos somos iguales ante la ley no reconoce fueros ni privilegios. Y la irretroactividad se refiere a que la ley se dispone para lo venidero. Hoy día se publica una ley, desde aquí en adelante regirá la nueva ley. Sin embargo, existen excepciones en materia laboral y en materia penal cuando vaya a beneficiar al imputado. Esto lo encontramos en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. Pero ojo con esto, que solamente cuando vaya a beneficiar al trabajador o al imputado, lo que sucede cada 1 de mayo cuando la presidenta o el presidente al momento de felicitar a los trabajadores expide, ¿no?, un nuevo salario mínimo nacional que generalmente es retroactivo, que desde el mes de enero se les empieza a pagar el nuevo salario fijado por la presidenta o el presidente. Las leyes pueden ser constitucionales o inconstitucionales. ¿A qué se refiere esto? Existen leyes que pueden estar acorde a los principios de la Constitución. Por eso se dice que son constitucionales. Respeta los preceptos, los principios constitucionales. Eso es en el fondo. Y en la forma, tiene que ser esta ley, tiene que nacer del órgano legislativo. Entonces tenemos una ley constitucional en el fondo, cuando respeta los principios constitucionales, y en la forma, cuando nace del órgano legislativo. Y será inconstitucional cuando ésta vaya en contra de los preceptos constitucionales. Cuando existe o se presume de la inconstitucionalidad de una ley, existen dos acciones que se pueden presentar ante el Tribunal Constitucional denominadas acción de inconstitucionalidad abstracta y acción de inconstitucionalidad concreta, donde en la acción de inconstitucionalidad concreta
se realiza dentro de un proceso judicial. Cuando la parte cree que será afectada con una disposición legal, solicitará al juez promueva la acción de inconstitucionalidad concreta que va a afectar en ese caso en específico a esa persona que está litigando. En el caso de la inconstitucionalidad, acción de inconstitucionalidad abstracta, la realizan autoridades como la presidenta, como los diputados, los senadores. Ellos están autorizados para plantear esa acción de inconstitucionalidad abstracta. Entonces, seguimos la diferencia entre leyes, decretos, decretos supremos, decretos ley, simples decretos, resoluciones supremas y resoluciones ministeriales. Las leyes, como ya señalamos, son todas las normas jurídicas positivas de carácter general de cumplimiento obligatorio emanan del órgano legislativo. Los decretos son infralegales, tienen una jerarquía inferior a la ley, nacen del órgano ejecutivo. Ante situaciones de peligro, es la presidenta o el presidente que conforma el órgano ejecutivo podrá emitir decretos, como por ejemplo los decretos supremos, que ahorita en la pandemia se han dictado decretos, por ejemplo, alargando el tema de la cuarentena, dando el decreto, por ejemplo, 4265 del 15 de junio del 2020, que autoriza la exención del pago de impuestos referente a mercadería, a provisiones que van a ir a dotar lo que es referente a la dotación de insumos al Ministerio de Salud, están exentos de pago de tributo. También tenemos el Decreto Supremo 4276 del 26 de junio del 2020, extendiendo la cuarentena dinámica por el incremento de casos de COVID. Estos son ejemplos de decreto supremo que se van a dictar por el órgano ejecutivo cuando existe un peligro para su ejecución inmediata. Los decretos ley son aquellos promulgados en gobiernos de facto porque no hay una asamblea legislativa plurinacional, no hay un congreso que vaya a formar las leyes, sino son gobiernos de facto y sacan decretos ley. Los simples decretos lo vemos en los proveídos, en las providencias que emiten los jueces en un proceso, podemos ponerles de asistencia familiar, donde la parte demandante le solicita al juez que se le extienda un oficio dirigido a derechos reales para recabar información sobre si el demandado tiene bienes inmuebles para demostrar su solvencia económica. Entonces el juez ordenará por secretaría me extiendan ese oficio dirigido a derechos reales, donde se le dice al juez registrador de derechos reales que emita una certificación si el demandado tiene bienes inmuebles. Una vez que yo reciba esa certificación donde me diga si tiene o no tiene registro de bienes inmuebles, presentaré un memorial al juez y le haré conocer adjunto oficio de derechos reales referente a la propiedad del obligado. Y entonces el juez sacará un proveído, una providencia, respondiéndome a mi memorial y me dirá si tiene presente para fines consiguientes o algo así. A eso se refiere con simples decretos. Las resoluciones supremas tienen su origen en el Poder Ejecutivo y son firmadas por el presidente o la presidenta y por el respectivo despacho del ministerio correspondiente. Por ejemplo, tenemos las resoluciones supremas de dotación de tierras, donde el INRA, al momento de emitir una resolución suprema que va a dar lugar a un título ejecutorial, ¿quién va a firmar esa resolución suprema? Va a ser la presidenta y el ministro de tierras en este caso, ¿no? En el caso que les estoy poniendo el ejemplo. Las resoluciones ministeriales son las dictadas por el ministro y el subsecretario de dicho portafolio. ¿Cuál es la analogía y la diferencia entre ley y sentencia? La analogía es que ambas provienen de autoridad pública. La ley proviene del órgano legislativo y la sentencia proviene del juez, ¿no? Son de carácter obligatorio ambas. La diferencia radica en que, por ejemplo, en la ley va a regir a toda la población, es de aplicación general, y en el caso de la sentencia es de aplicación particular, dirigido a las partes demandante y demandada que intervienen dentro de un proceso legal. La ley puede ser abrogada
o derogada o interpretada en cualquier momento mediante otra ley. En cambio, la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, se ejecutará sin alterar ni modificar su contenido. ¿A qué se refiere esto de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada? Una vez que ha salido esa sentencia, esa resolución judicial del juez, la parte tendrá un plazo para apelar. Si no apela, ese derecho de apelar ya ha prescrito. Entonces, cualquiera de las dos partes podrá pedir la ejecutoría de la sentencia, que se refiere a que se va a dar como finalizado el proceso, pero firme, ya no podrá ser modificado. Se está dando a esa sentencia calidad de cosa juzgada, ya no se podrá modificar. A eso se refiere con este término de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. También, como dijimos, se diferencia en su origen, ¿no? La ley se origina del órgano legislativo y la sentencia del órgano judicial. Hemos concluido el tema número 3. Vamos